Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Es la puerta de entrada a la Ciudad de México, un primer hogar para muchos de los que viven a las afueras de la capital mexicana, un sitio en donde muchos sueños y anhelos se gestan. Se trata de Ciudad Nezahualcóyotl, la protagonista de la más reciente película del director mexicano Carlos Enderle. La historia: Ismael y Violeta son una pareja de novios en dos momentos distintos de su vida. Violeta sueña con tener un hijo con Ismael, mientras Ismael sigue añorando su carrera como músico. En esa, por lo menos, ya es un ídolo local. En un momento en específico, la historia de los dos se quiebra y tendrán que confrontarse sobre qué camino seguir. En Nezahualcóyotl, Estado de México, los sueños de Ismael y de Violeta o se cumplen o simplemente se estrellan en el intento de conseguirlo. Cine mexicano independiente es una vez más el protagonista de este podcast. Bienvenidos. Pueden decirle ciudad, barrio, lote baldío, colonia del exvaso de Texcoco, Nezahualóyotl, Nezahualpolvo, Neza York, Minnesota. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y como ya escucharon es un episodio dedicado al estreno de una película. Se trata de Minnesota, película de Carlos Enderle, cinta que se estrena este 30 de junio. A la gente que nos escucha el día en que se lanza este episodio, se hace la premier este día 26, lunes 26 de junio, pero bueno, se estrenará el 30 de junio ya finalmente en la Cineteca Nacional. Y para ello tengo nada más y nada menos que a Carlos Enderle del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, qué gusto saludarte. Bueno, muy contento porque finalmente, después de tantos años, esta película va a llegar a la pantalla grande y ya de saber, ¿no? Que Sí, quienes hacemos cine soñamos con la pantalla grande. pues es una película que ya tuvo paso por distintos festivales, obviamente uno de Así los es. más sonados, el Festival Internacional de Cine de Morelia. Tiene el año de 2016 la firma de esta cinta, es decir, ya fueron algunos años de ella, pero cuéntame cuál fue el inicio justamente de la misma, cuya sinopsis ya escuchamos al inicio de este episodio. Bien, ¿te refieres a cómo iniciamos a trabajar en la película, Exactamente, ¿cuándo etcétera? fue Bien, el génesis? Ahora sí el que muy génesis, bíblico. después, así es, como la película misma. Después del estreno de Crónica Chilangas, que también fue, nos tocó mucho trabajo. Es que es muy complicado poder llegar a las salas con este tipo de películas independientes debido a sus características. O sea, podrían parecer películas que salen del estándar en cuanto a la realización, a los elementos a la atmósfera que rodean el arte de las películas, los actores con quienes se acostumbran, ¿no? Regularmente las películas que reciben algún tipo de financiamiento, o ya sea público o privado, de tener estrellas, ¿sí? O que en caso como de cineastas como Amada Escalante o Carlos Reigadas, pues la estrella es el mismo director, ¿no? Ujú. Son estas películas que sí son muy complicadas de levantar. Y yo tenía la fantasía desde hace muchos años de hacer una película musical en México. No hay películas musicales, no he visto, ¿tú recuerdas alguna, tú con tu experiencia, así, una película sobre una banda de... Son contadas películas. Me acuerdo aquella en la que, soy pésimo para los nombres, pero me acuerdo aquella en Ujú, la que Bono de YouTube está con este Damián Alcázar como protagonista, así es, buscando un disco y de repente, pero bueno, son pocas realmente las películas relacionadas. Quizá también así porque es. ya somos cada vez menos, yo soy rockero, pero creo que ya las generaciones Ajá. ya no lo son tanto, ¿no? No, yo creo, no es tanto por si es rockero, ¿no? Simplemente es películas musicales. Es así, Ujú. recuerda, por ejemplo, The Commitments de Alan Parker, Sí, sí, sí. o Por si no te vuelvo a ver, aquí de Juan Pablo Villaseñor, Por si no te vuelvo a ver, que también es mexicana. Son películas que no necesariamente van sobre rock, pero tienen mucha música y eso requiere muchísimo trabajo
mucho trabajo, o sea, no son como el tipo de producciones que en las que puedas, eh, 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 vaya, como requerir de los recursos para hacer la música. Por ejemplo, en este caso, Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, que es la Esa película mera. que de la que me estás hablando. Yo escribí el guión original de esa película, de Eddie Ah, Reynolds mire. y Los Ángeles de Acero. Y bueno, pero finalmente me compraron la historia y ya hicieron su propio guión. Pues en esta película, por ejemplo, es una película, como tú dices, ¿no? Un rockero que Bono lo anda buscando, etcétera. Y al final solamente hay dos canciones originales en toda la película, o sea, dos canciones Ujú. que supuestamente la banda interpreta en vivo, que es Chévere en la fiesta y Larga vida al rock, y ya. O sea, y estamos hablando sobre una película musical, entonces ya me emocionaba hacer este tipo de película, grande. Y también empezaba a desesperarme un poco porque no, yo metía y metía y metía así como al Foprocine en aquel entonces, Fidecine, aquellas, eh, organismos del Estado para la producción de cine y me bateaban y me bateaban y me bateaban. Entonces dije, pues voy a hacer otra película independiente como lo fue Crónica Chilangas. Entonces, pues prácticamente se va a hacer una película independiente y más con estas ambiciones de que fue una película musical. Tenía que recurrir, tenía que ser prácticamente una película familiar con amigos muy cercanos, con mi ahora esposa, ¿no? También que está invitada, que interpreta el papel protagónico de esta película, Violeta, porque era una cuestión de mucho, mucho trabajo en donde también por mi necesidad de querer hacer la película, filmarla en 16 milímetros en cine, porque eso ya le iba a dar un look vintage que difícilmente el digital te puede dar un look atemporal, en cambio el cine es eterno. Y así fue como se fue haciendo esta película poco a poco, mucho, mucho, mucho trabajo, mucho sacrificio por parte de todos. O sea, yo creo que principalmente le agradezco mucho a mi crew, tanto al equipo técnico como artístico, toda la paciencia de, todo, de todos estos años hasta ver que finalmente la película llega a la pantalla grande. Sí. Recuerda que hace poco dijo Tarantino en la Festival de Cannes que una película que no llega a la pantalla es como si no existiera. Y sí, o sea, hoy en estos tiempos del streaming es todo un privilegio y bueno, un agradecimiento así eterno para el señor Alfonso López de Alfavil, que viendo una película de estas características la ha impulsado hasta este momento. Sí. Hablábamos justamente, y a partir de lo que señalabas de una película musical, Ajá, justamente porque es una película que va, la música va siendo parte de la trama, ¿no? Es eso. decir, vamos, digo, justamente para la gente que todavía no la ha visto, eso va sucediendo a lo largo de la película. Van sucediendo hechos, pero pues, sí, digo, no es una ópera rock, pero como Ujú, en esa así, mejor tradición, ujú, la música va impulsando también así la es. historia. ¿Cómo fue? Ahora sí que como el huevo o la gallina, ¿fue primero el guión, fue primero la música? ¿Cómo fue saliendo todo y cómo lo fuiste organizando? Porque también tú formas parte de la composición musical. Así es, sí, sí, sí. Precisamente mm, teniendo en cuenta películas que, si bien no son ópera rock como lo que estás comentando, pero sí son películas que van sobre bandas, sobre música, etcétera. Tenemos así el ejemplo de la película Casi Famosos, Sí, ¿recuerdas? claro, De claro. Almost Famous, sobre una groupie, ¿no? Precisamente la protagonista aquí de esta película es una Y un groupie. periodista musical. Y Velvet Goldmine, y un periodista musical. Y también Velvet Goldmine, ¿no? De alguna manera hay un periodista musical ahí que está siguiendo la trayectoria de este personaje que es una banda que no existe, yo es lo principal. Cuando escribí el guión, sí sabía como el reto que iba a ser esto y por eso, otra de las cosas que también había gustado mucho en el cine mexicano es que se hacen películas sobre grupos musicales y los actores no tocan. Digo, era así como que se va a hacer la trampa, así digo, oye, apréndete unas pisaditas en la guitarra o algo, pero no, Claro. que no te saquen de espaldas tocando la guitarra. Sí, sí, sí. Veas así como películas como Sweet and Loud, ¿no? De Woody Allen, en la que
híjole, se ve como el propio Sean Penn tocando la guitarra o en la de, ¿cómo se llama? Crossroads, en la que aparece el Karate Kid, Ralph Macchio, tocando la guitarra. Y dices, o sea, un actor, a mí me emociona cuando veo que un actor no solamente interpreta, digamos, algún papel, como diría formalmente Laurence Olivier, pues solamente actúa, no, sino en realidad se meten en tanto en el papel que tocan. Entonces, para eso, para tener un cómplice cercano con quien estar haciendo la música, pero desde sus orígenes, es con Pablo Mondragón, con quien ya había trabajado en Crónicas Chilangas y con quien pues él ganó la Diosa de Plata, mejor músico original por Crónicas Chilangas. Entonces somos, así musicalmente nos entendemos muy, muy bien. Entonces le dije, había escrito el guión, aprovechando como eh, había leído hace muchos años el libro de Mariachi Pistolero sobre la obra de Robert Rodríguez, de cómo inició haciendo el mariachi, etcétera. Entonces, si vas a tener muy poco dinero para hacer un rodaje, se recomienda que escribas sobre lo que tienes. O sea, si aparece una tortuga en la película es porque Robert Rodríguez tenía por ahí una tortuga, ¿no? Que podía aparecer en la película, etcétera. De igual manera, ya tenía un tanto casteado, así quiénes iban a ser los personajes, y yo ya lo tenía pensado, a qué actrices, actores les iba a pedir favor que me apoyaran para hacer esta película, y les escribía como de acuerdo a sus características físicas. Entonces resultaba ser que el actor a quien había pedido, a Pablo Avitia, me parecía que tenía mucho como Dave Gahan. el espíritu de Dave Gahan, exactamente. Y y dije, ¿qué tal si este cuate es un rockstar de barrio con, y que con su banda quiere emular a Depeche Mode? Algo así como Moenia, pero de Ciudad Neza. De Minnesota. Exactamente, Moenia de Minnesota. Y entonces empezamos Pablo y yo, eso que nos llevó mucho tiempo, a, a partir del guión, hacer las canciones. Las canciones que uno tenían que aportar un elemento en el momento en que fueran presentadas, o sea, que no fueran solamente el tema porque, digamos, porque nos gustó la rola, sino en sí le aporta algo, una especie como el coro griego en las tragedias, que parte del coro aporta a la escena, y por otra parte que se pareciera a Depeche Mode. Entonces ahí Pablo se encargó así como de estudiar los instrumentos según las diferentes épocas, porque también teníamos que abordar eso de que no es lo mismo el Depeche Mode así de 1990 que el Depeche Mode del 94 que del 82. O sea, cada uno de los temas del 86, ¿no? Cuando sacan el Music for the Masons, por ejemplo, este, cada época tienen como su sonido, entonces tratamos de emular ese sonido y también así como de emular las diferentes épocas de Depeche Mode, ahora sí reflejadas en esta banda ficticia llamada Shambhala, y eso, lograr que una banda ficticia suene como una banda consolidada, que es lo que pasa con este tipo de películas como Velvet Goldmine, en que convocan a los mayores compositores de la música rock contemporánea, y tienes a Tom York, a diferentes celebridades del mainstream ahí en el musical, y nosotros lo tenemos que lograr sin recursos. Ese tipo de películas musicales, por supuesto, que son costosísimas por la, por la gente a quienes convocan y el tiempo en el que se realiza, y todo ese tiempo, pues es dinero, dinero, dinero. Aquí esto fue a falta de recursos económicos, creatividad, creatividad ante todo, Sí. resolver con lo que hay a la mano. Sí, es interesante eso que mencionas porque sin sentirlo, lo cual habla bien de la película, Ujú. estamos viendo la carrera musical de este personaje a través del desarrollo o de la evolución de su música, ¿no? O sea, tenemos que notar justamente el paso de los años de este músico a partir de sus distintas obras
que nos tienen que hablar justamente de su desarrollo, que no Sí, vemos en pantalla, pero tenemos que percibir a así partir es. de la música, ¿no? En este famoso disco duro, que bueno, algo le va a pasar en la película, no les diré qué pasa, ¿no? Pero bueno, resulta muy interesante. Por cierto, a Pablo Mondragón, nada más para la gente que nos escucha, lo pueden escuchar en un episodio de este podcast. Formó parte de los especiales de 499. Estuvimos ahí muy cercanos y me dio mucho gusto también verlo ahí. Ahí tienes a un músico de tecladista, ahí está el Pablo Mondragón de Así tecladista. es. Oye, hay un elemento con el que empieza la película y es el título de la misma, ¿no? Que son Ujú, todos estos apodos o sobrenombres que recibe así es. Ciudad Neza, ¿no? Que es este lugar que quizá para algunos que no lo han pisado puede ser un poco como hasta mítico, ¿no? Así que es Neza, ¿no? Se escucha, se Así es. sabe, No, sí, 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 se sí. dice mucho de Mítico. mítico, sí, ¿no? Y, Mítico es y la palabra. mítico, y Eso es. empiezas con esto y nos vas introduciendo y también por ahí escuchamos hasta la ciudad aullar, ¿no? O el barrio, o la colonia, o como la vas describiendo. ¿Cómo fue la selección de Ajá. Nesa? Yo sabía que esto iba a ser una historia diferente, era una historia con más ambiciones que Crónica Chilanga. De Crónica Chilanga finalmente va sobre cosas que suceden en la Ciudad de México, y eso es algo referente a las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Mm, sí sabemos, por ejemplo, en Crónica Chilangas hay un tipo esquizofrénico que cree en la presencia de extraterrestres y quedaba muy bien. Ahora, hay algo que me fascina de Ciudad Neza. Bueno, yo viví en esa norte siendo un adolescente, así, muchas veces cuando uno emigra de provincia al centro del país, digamos, a la capital, empieza por los alrededores de la capital, no llegas inmediatamente a la Ciudad de México. La Ciudad de México pues, es como Nueva York. Sí. Es así, es complicado, ¿no? En cambio, llegas a las orillas de la ciudad y bueno, lógicamente, Ciudad Neza es una ciudad de gente, de trabajadores, o sea, van y son ciudades dormitorio, de buena manera. Trabajan aquí en la Ciudad de México, pero van a vivir a las orillas de la ciudad donde se puede, donde es más accesible la vida, por decirlo, no sé, ya están los precios como tan disparados que está igual, ¿no? Y también la urbanización de Ciudad Neza ha crecido a pasos agigantados, diciendo que ya tiene muchísimos servicios, cosas que se quedó esa leyenda urbana de que era una ciudad llena de delincuentes y sin servicios públicos, y no, o sea, que, pero también lo que me llama mucho la atención es que a pesar de ser una ciudad de clase trabajadora, de la clase trabajadora, hay muchos obreros, trabajadores ahí en este lugar. Hay, es una de las ciudades, precisamente por su accesibilidad y su cercanía a la Ciudad de México, con gente de todo el mundo. Ahí así como vemos que en la Condesa, la Roma, son colonias muy cosmopolitas así de la Ciudad de México. También tiene su dosis, su gran dosis de ciudad cosmopolita, ciudad nesa. Y eso también es interesante de cómo el rock, aman el rock and roll, la música en Ciudad Neza. Y bueno, tenemos así como conciertos ya míticos que se hacen en Ciudad Neza, como el de Status Quo, y vemos que toda banda que se respeta en México tiene que armarla en Ciudad Neza. Ahora que viene Depeche Mode a México, por ejemplo, o cada vez que viene Depeche Mode, aparecen los letreros ahí en Francisco Villada o en los muros de Ciudad Neza, ¿no? Gran bailazo en el Foro Sol, Depeche Mode, o sea, y eso era como algo que yo quería, ese sincretismo, ¿no? de culturas, mostrarlo regularmente. Se entiende que en Ciudad Neza hay dos tipos de música, o el rock urbano o el punk, ¿no? ¿Por qué no agregarle un poco de sofisticación y hacer una banda de tipo rock techno? Digo, hay gente de todo en Ciudad Neza, no lo podrías creer, o sea, hay gente de todo tipo de gustos. Entonces, no podríamos decir que únicamente se circunscribe al rock urbano, al, o
o el rock punk, porque en los hoyos funky, finales de los 70, ¿qué más fácil que la música punk para hacer tu banda? ¿Qué más fácil? Y por eso ese gran auge que hubo en Ciudad Neza de este tipo de música. Pero sí quise, uno, quitar o sea, no quise hacer otra película más, porque regularmente las películas que se hacen sobre Ciudad Neza es como para denostarla, como para mostrar historias ahí sórdidas, delincuencia, etcétera. Claro que tiene mucho el cine mexicano, ¿no? Cuando se muestra la clase trabajadora, se muestra a través de la sordidez. Y es algo que no, que no quise. Yo le tengo muy buen recuerdo de Ciudad Neza y también me pareció importante reivindicar de alguna manera eso, ¿no? No solamente hay historias sórdidas, sino también podemos contar historias de amor y de superación dentro de esta ciudad. Y ¿Qué es? Minnesota, Ajá. precisamente, rápido. Nezahualódon, Nezahualpolvo, Nezayorga, o sea, tipo de siempre peyorativos. De alguna manera me pareció que Minnesota era la manera, así como hablar de este sincretismo con lo anglosajón, con nuestras raíces de Minnesota, y expresa la personalidad el coyote, pues la ciudad aúlla, sí, es una ciudad emocional, es la ciudad de el rey poeta, Nezahualcóyotl. De Claro. alguna manera, ¿te acuerdas? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Pues sí, el rey David, el rey que compuso los salmos, pues era el rey poeta también. Tenemos una similitud entre el rey David de los judíos y el rey Nezahualcóyotl. Sí, interesante porque si uno piensa en los tlatoanis de aquel imperio mexica, obviamente el primero, así como el héroe que piensa uno, pues es Cuauhtémoc, ¿no? Ujú, Pero despuesito de él está Nezahualcóyotl, ¿no? Justamente claro. por todo esto que reivindica y bueno, que todos como niños de primaria en México, pues hemos leído su poema que está en el billete de 100 pesos, ¿verdad? Cuando se nos ha olvidado llevar un poema a la escuela. Em, Carlos, hay mucha gente, y no quiero que se malinterprete, hay mucha gente muy trabajadora en esa. Sí. Hay muchas historias de todo tipo. Uno no puede circunscribir una zona, una región a un tipo de historias. Pero ahora que mencionas esto, me quedo pensando un poco. Hablabas de esta ciudad que es como de paso, de tránsito, primera llegada para muchas personas. Ujú. Por ahí se menciona la caótica Pantitlán, saludos, que además es entrada también para muchas, Así es la puerta, la puerta de entrada, ¿no? la Em, puerta. y estamos justamente aquí con la historia de unos personajes que también están en este sitio con sueños, pero que están estancados. O sea, para ellos su historia es una historia o sea, quedan en este lugar de tránsito, pero están ahí también sus propias vidas, en este propio tránsito. Ujú. Y ahí es justamente donde empieza tu película, ¿no? Estamos hablando de los dos personajes protagonistas Así es. y bueno, por ahí también se cruzarán otros que quizá también tendrán su sueño, su transición, pero estos dos personajes Su arco protagonistas, dramático. exactamente lo que van empezando es que están en este momento en el que hay sueños no concretados Ujú. y el momento de ya tomar una decisión es cuando todo estalla, ¿no? Así es, así es, así es, así es. Eh, en- ¿Cómo decirlo? Una vez también es echar raíces, también hay que hablar sobre eso una vez que están, o sea, cuánto tiempo que pasa por ciudad y ya, de alguna manera, por ejemplo, Ismael, pues ya tiene su base de fans, tiene su Sí, base de fans, pero dentro de Ciudad Neza. Sácalo un poco de Ciudad Neza y todos esos sueños que tiene de Rockstar no son, no son tan efectivos. Quizás funciona ahí, pues porque la gente lleva mucho tiempo conociéndolo y toca y hace sus conciertos pues lo reconocen como, no sé, de alguna manera me decía un amigo que veía la película, es el único loco que utiliza un saco en Ciudad Neza, ¿no? Pues sí, podría ser que es el único loco, pero lo distinguen. Eso también que quiero hablar sobre las raíces por lo cual muchas veces nos quedamos en un mismo sitio y no nos movemos de ahí
y al no salir de nuestra zona de confort, pues quizás no progresemos. Entonces también es importante salir de la zona de confort como lo hace Violeta, que sale de una zona de confort. También de alguna manera, su mismo deseo frustrado, ella lo ha dejado alimentar a lo largo de todos estos 10 años. Si hubiese actuado antes, quizás ya lo hubiese obtenido su objetivo, pero tiene que llegar cierto momento, hay que esperar ciertos momentos en la vida. Este, Como dicen, los tiempos del cosmos son perfectos y va a llegar en su momento cuando tengan que hacer las cosas. Háblame de la producción de la película. Desde la locación, por ejemplo, del toquín, el filmar en las calles de Netzahualcóyotl. Fíjate que em, muy interesante, después de haber ganado en Guadalajara los premios de mejor guión con Crónica Chilangas, mejor guión, mejor ópera prima, y mejor actor, había un chico de el premio Mezcal. ¿Recuerdas? El premio Mezcal es un premio otorgado por críticos de cine jóvenes, gente joven de cine que está iniciándose. Entonces, dentro de este jurado Mezcal estaba este chico Abraham Reyes que un día me escribe, mientras yo estaba escribiendo este guión sobre Ciudad Neza, etcétera. Me escribe y me dice, oye, que me gustó mucho tu película, Crónica Chilangas, y me encantaría, si el día que quieras hacer algo acá en Ciudad Neza, háblame. Y yo estaba escribiendo un guión sobre Ciudad Neza, entonces son de esas ah, cosas así como, eh, no sé si está muy, como hoy en día ya ves que el celular te escucha, ¿no? Estás hablando sobre paletas y ya abres el celular y ya ahí tienes un anuncio de paletas, ¿no? En aquel entonces no sé cómo estuvo el asunto, pero fue la conexión así, me dije, oye, pues en realidad estoy haciendo esto. Entonces él cuando leyó el guión me dijo, es que o sea, yo que ya había vivido pues en esa norte, ya tenía algunos, pasaba pues algunas tardeadas, algunos toquines, nos íbamos ahí a Ciudad Neza, a Neza Centro, y entonces más o menos conocía el lugar, pero él es oriundo de Ciudad Neza, tiene toda su familia ahí, tiene muchos contactos, entonces eso nos ayudó muchísimo para que la película realmente pudiera filmarse la mayoría de los exteriores, que se vea Ciudad Neza. Eso se me hace como algo muy importante, ¿no? Porque todo lo que no puedes meter en un foro teatral es eh, cinematográfico. Y en este caso, sí, esos exteriores, esos monumentos, esas calles, esa cuadrícula perfecta que es Ciudad Neza, me parecía como algo muy interesante que mostrar, o sea, algo donde se podría transcurrir estas historias que conforman Minnesota. Esto sí, fue gracias a mi amigo Abraham Reyes. sí, no quiero revelar porque es parte del Ujú. clímax de la película, pero hay un momento, sobre todo en tema de producción y esto que mencionas, que es muy interesante, que es una especie de desfile, ¿no? Ahí como, ¿no? Que es hacia la Ujú. parte, en cierta parte, ya sabemos cuál. Sí, Esa parte, sin revelar muchos detalles, ¿cómo te la encontraste? ¿Cómo? Porque además, pues va a llegar, o sea, sí, son como de esos regalos, como la tortuga que dices, ¿no? De Robert Rodríguez, o sea, son se como esos cruza, regalos. aparecen y ajá. Son como esos regalos. Mírate, mucho tiempo pensamos que la película, como vean, básicamente es un melodrama, lo sabemos. El melodrama, sucede mucho como entre los interiores y los interiores no son cinematográficos. Yo quería hacer, porque es lo que no me gustaba tanto de Crónica Chilangas, como que se me hacía una película, precisamente como era de pocos recursos, muy encerrada. Así que el cuarto del hotel, la casa de Juvencio, la casa de Claudia, sí, pero todo encerrado, 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 encerrado. Dije, no, yo quiero aire, aire, que se vea, si se llama Minnesota, que se llame Ciudad Neza. Este, Me llamó mucho la atención, así como dices, cuando en 2015, 2014, 2015 por ahí, se firma por
para la película esta de James Bond, la marcha de muertos, y se crea, porque no existía la marcha del Día de Muertos en la Ciudad de México, lo que existía era la marcha zombie de Ciudad Neza, y la marcha zombie de Ciudad Neza realmente nos está mostrando una tradición del pueblo, de la clase trabajadora. No es este rollo de, vemos, o sea, ¿cuándo vas a ver ese desfile que crean para una película de James Bond? Y que, como dicen, en 100 años, ¿no? Oye, mamá, ¿cuándo inició la marcha del Día de Muertos? Sabes que un día vino James Bond a México, ¿no? En este caso, la marcha zombie representa como esto, realmente una de las nuevas tradiciones de este pueblo nezatlense y algo que identifica a Ciudad Neza. Entonces dije, esto tiene que estar en la película. Pensando, ¿cómo se llama? Hay una película de Phil Jones que también dirigió el documental Brown and Home de YouTube. ¿Cómo se llama? Mm, no recuerdo ahora, pero el asunto es que mientras está el día San Patricio, la marcha del día San Patricio, dentro de un bar se están dando unos plomazos, Sean Penn contra Ed Harris y su banda. Y es algo muy interesante como ese montaje paralelo. Igual, María, dije, yo quiero algo así, o sea, algo así en el barrio, algo de un montaje paralelo mientras está sucediendo aquí este gran evento de una marcha de miles de personas disfrazadas de zombies en Ciudad Neza marchando por las calles. Eh, Esta otra escena de violencia con mucho ketchup. Sí, pues una escena que la verdad se disfruta y para todos aquellos que no conocemos justamente la marcha zombie, pues bueno, termina siendo un elemento muy interesante en la película. Y finalmente, porque podemos seguir hablando mucho de tu película de Minnesota, Carlos, el otro elemento, te preguntaba del Génesis y hablábamos un poquito de estas referencias bíblicas. Estos dos Exacto. personajes que aparecen en el camino del personaje Violeta, que son misioneros, también cómo es que se fueron insertando y apareciendo. Desde hace tiempo me parece fascinante la manera, una penetración ideológica que se tiene en nuestro país y esta penetración ideológica no, no solamente es de tipo cultural que tenemos, entonces saber que somos un pueblo muy eurocentrista. Sí, Y el cine más eurocentrista aún, y más el cine que participa en festivales importantes, como a mí me pareció una sorpresa terminar estrenando en Morelia, siendo una película pues que la verdad no reúne como esas características eurocéntricas del cine que les gusta en este tipo de festivales. Eh, la penetración ideológica por parte de la religión y eso desde la colonia, la conquista espiritual de México. ¿Y qué crees? Bueno, algo que lo podemos ver, ese tipo de conquista espiritual aún en nuestros días, más de 500 años después de la conquista, sería estas nuevas religiones, esto que yo le llamo religiones neocristianas, que son religiones que surgen en el siglo XIX, o sea, son muy recientes. Digo, sabemos que el catolicismo al menos lleva casi 2000 años, ¿sí? Pero este tipo de religiones sí, apenas están alcanzando los 200 y acaso, ¿no? Como los testigos de Jehová, los evangélicos, precisamente los mormones, y aparte me llamó especialmente la atención el asunto de los mormones por la forma, también el sincretismo que utilizan como para acercarse a la gente. O sea, va un misionero, el misionero moreno que representa a nuestro pueblo y el misionero anglosajón que representa obviamente el origen de esta religión y los dos juntos. Entonces, de alguna manera, eso atrae a la gente hacia a nivel icónico. Es muy interesante como esa unión entre dos pueblos para un objetivo.
Y si recordamos cómo fue conquistada la Gran Tenochtitlán, pues si no fuera porque el señor de Texcoco y los tlaxcaltecas se unen a los españoles no hacen nada, no pueden. O sea, quien realmente venció al pueblo mexica fueron sus propios vecinos. Los españoles nomás los dijeron, no, pues, este, Los eh, sonsacaron. pues imagínate que llegan y te dicen, nuestro Dios no permite que cristiano coma cristiano. Para eso tenemos, mira, el puerco. Oh, este puerquito sabe como humano, ya ves, ¿no? Pues, ¿dónde me convierto? Yo no quiero que me hagan pozole. Digo, quizás hasta yo me hubiera convertido, ¿no? Mientras no me hagan pozole. Y ahí estamos. Desde entonces el pozole, pues trae cerdo. Antes el pozole era con carne humana. Y digamos que de los sabores más cercanos a la carne humana, se supone que la del cerdo. Hay ahí como todo un rollo. Y bien, eso, por eso quise integrar estos personajes para seguir también a dar profundidad al discurso y hablar sobre este tipo de presentación ideológica y cómo en este caso la mujer va por encima de eso. O sea, ya no se deja seducir por el mensaje de la iglesia, sino por seguir sus propias convicciones. Es por eso. Que es muy Así es. interesante porque también si lo reflexiona uno, por eso le tiene tanto, pues sí, miedo la iglesia a la mujer, ¿no? Y por eso El la cazador, sataniza, ¿no? Y dice es lo claro. peor y es Oye, la tentación y, ¿no? la mujer, o sea, desde tiempos de Eva, la mujer, si le dice, al hombre le dices, no comas, y sí, sí, pues no el general me dijo que no, pero pregúntale a Eva, oye, no puedes comer de esa, ¿y por qué no? Y ahí tenemos como otro tipo de personalidad, como perros y gatos, sí, totalmente diferente. eh, y se me hizo interesante mostrar eso. Y Juan, lo común es hablar sobre el catolicismo. Ya teníamos así como, bueno, cuántas películas hemos visto que el sacerdote católico es como la, este, la imagen de la religión. Hay otras maneras de mostrar la religión, otros personajes que también pueden hablar sobre lo mismo. Pues ahí está, Minnesota, película que ya se estrena en Cineteca Nacional este próximo viernes 30 de junio. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Váyanla a ver, váyanla a disfrutar. Y Carlos, pues mucho éxito con tu carrera. Muchas Muchas gracias. felicidades por el éxito, como ya bien lo decías, llegar a la pantalla grande pues es muy, muy emocionante. Y pues nada, mucho éxito con la misma. Y pues, ¿dónde podemos seguir el camino de Minnesota en los cines? Eh, Primero, sí, hay que ir a la Cineteca Nacional, hay que llenar esas funciones. Yo estoy seguro que entre más éxito tenga en la Cineteca Nacional, eso le va a abrir puertas para ir a otras cinetecas en el interior de la República. Y que el boca en boca es importante. Hoy en día ya el boca en boca se ha convertido en el compartir en redes sociales. Comparten redes sociales toda la información, si ven la película, les interesa, les gusta, hacerle apoyarnos con sus redes sociales. Es el favor que les pido al público. Y yo los voy a remitir a que justamente eso que nos pide Carlos que hagan con las redes sociales, lo hagan también mencionando a Alphaville, es Alphaville con FH, Ville con doble L, para que ustedes sigan también ahí en esas redes sociales, alphaville.com, todo el camino de Minnesota. Siempre son muy activos y como, bueno, como distribuidora de la película de Carlos Enderle, pues ahí estarán a partir del 30. Bueno, ya están haciendo mucho ruido, pero el 30 de junio es cuando ustedes pueden lanzarse y deben de lanzarse. ¿Algo más con lo que quieras terminar, querido Carlos? Te agradezco muchísimo esta oportunidad de darle más promoción a esta película independiente, completamente independiente, hecha, pues, con muy, 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 si hay cierto algún apoyo ahí digamos, de recursos públicos, como el apoyo que me dio Fidecine que dentro de todas estas beneficios que daba era, si lograbas estrenar tu película en las salas cinematográficas, como fue con Crónica Chilangas, te apoyan con el 1% de la taquilla. Bueno, ese 1% de la taquilla de Crónica Chilangas que me dieron Fidecine también fue invertido en esta película en Minnesota, y que vayan a verla, que la recomiendo. Es una película muy especial, hecha,
a lo largo de muchos años, pero para que quedara con este nivel que pues finalmente, o sea, se ha retrasado tanto este estreno precisamente por el asunto de el sonido. Es una película que tenía que lucir a nivel sonido porque por las características de la historia. Y cuando ahora que finalmente lo logramos, pues hay que aprovechar verlo en pantalla grande. Muchas veces me han preguntado, ¿y va a estar en en alguna plataforma? Y sí, sí, seguramente va a estar en alguna plataforma. O sea, ahorita lo que quieren las plataformas es contenido. O sea, por supuesto que va a ser una plataforma, pero lo importante es verla para lo que fue concebida, para la pantalla grande. Sí, no perdamos esa magia del cine. Y no, por nada, querido Carlos, yo siento personalmente que si nosotros que nos dedicamos a esto tenemos que hablar de cine, tenemos que hablar de estas películas. Las demás tienen demasiado presupuesto en mercadotecnia que a nosotros personalmente no nos toca, ¿no? Entonces, ¿para qué le está uno haciendo ahí, sumándose a sus campañas de publicidad que ellas se vendan solas? Aquí hay que hablar de esto porque además y también Minnesota vale la pena y se disfruta mucho. Pues muchas gracias y mucho éxito con tu carrera, Carlos, y pues mucho éxito con el estreno de la película. Que vengan muchas más. Muchas gracias. Estamos en contacto. Pues muchas gracias a ti, querido Carlos. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y ya saben, vayan al cine y platiquemos del mismo. Vayan a ver Minnesota. Hasta la próxima. Esa belleza que he estado ya más de ella no reniegues tú, no te impidas amar, deja que mi pasión tu sangre renueve antes que tu corazón se vuelva en la mar. Es virtud esa pureza que le entregas a los que no ven tu luz. Entrega en mí, me quiero acercar pero ya tu alma se fue de mí. Duele el recuerdo, tu imagen sigue ahí, pero ya tu alma se fue de mí. Duele el recuerdo, tu imagen sigue ahí, pero ya tu alma se fue de mí.
imagen sigue ahí, pero ya tu alma se fue de mí. Duele el recuerdo, tu imagen sigue ahí, pero ya tu alma se fue de mí. Duele el recuerdo, tu imagen sigue ahí, pero ya tu alma se fue de mí. Duele el recuerdo, tu imagen sigue ahí, pero ya tu alma se fue de mí. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.